Hablamos hoy entonces sobre el sistema de derechos humanos y sus garantías. Estamos con el licenciado Abner Paredes, defensor de la juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y de hecho, ustedes la semana pasada tuvieron una serie de actividades conmemorando este Día Mundial. Muchas veces pues se da un enfoque específico para cada año. Esta vez, ¿de qué trataron? ¿Qué hablaron ustedes? Bueno, básicamente en esta oportunidad el llamado desde la institución fue aceptémonos. Muchas veces, digamos, hay situaciones de discriminación, racismo que se ejercen y necesitamos aceptarnos como guatemaltecos con todas nuestras características. Lamentablemente hay prejuicios o estereotipos que rondan en el entorno social de determinadas personas con sus características y tendemos entonces a discriminar, por ejemplo, las personas tatuadas, las personas que cargan el pelo largo, por ejemplo, con aretes, con piercing, en el caso de los jóvenes, digamos, que son características propias de esa identidad que se va construyendo. O en el caso de los pueblos indígenas, digamos, hay una serie de estigmas o prejuicios que se ejercen en relación al tema de pobreza, por ejemplo, que por culpa de ellos no salimos del subdesarrollo, etcétera, cuando realmente el aporte que todos los segmentos poblacionales damos al país tiene que ver precisamente con esa construcción de respeto hacia todas las personas, a sus características, y el Estado está obligado precisamente no solo a respetar, sino a promover. Y en determinado caso, si se violentan esos derechos humanos, el Estado también tiene la obligación de hacer una reparación. Y para eso están las instituciones, digamos, el mismo sistema de justicia, en torno a poder establecer los procesos necesarios y con ello garantizar que se respeten los derechos humanos en nuestro país. A todas las personas, sin distinción, no importando la edad o la comunidad donde provengan. Y lamentablemente, digamos, en ese sentido, durante este año nos hemos dado cuenta, digamos, es sabido, pero se ha informado más. Por ejemplo, las graves violaciones a derechos humanos que se dan, particularmente al derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Estamos muy próximos ya a arrancar nuevamente un ciclo escolar y precisamente en estos días salen las denuncias de sobrevaloración, por ejemplo, de mochilas o de lapiceros que finalmente no fueron entregados a la niñez y adolescencia. Y este año precisamente también el Procurador de los Derechos Humanos realizó una supervisión en alrededor de 400 centros educativos a nivel nacional a través de todas las auxiliaturas, en donde se verificó precisamente el estado de infraestructura, la falta de entrega de los insumos para la alimentación, digamos, o la refacción escolar, como se le denomina, la entrega de útiles escolares, y esto finalmente impacta, digamos, en el bolsillo de los guatemaltecos, a pesar de que el Estado está erogando una cantidad importante en relación al derecho a la educación. Y bueno, este año también se ha informado en relación al retroceso que se ha tenido en relación al acceso a la educación, particularmente en el ámbito del nivel diversificado, en donde las y los adolescentes muchas veces se quedan rezagadas o se da en determinado momento prácticamente la expulsión del sistema educativo y se tiene que optar ya sea a migrar, se tiene que optar a buscar un empleo, digamos, en torno a adolescentes, cuando ellos deberían de estar estudiando, tener una aspiración precisamente a ingresar a la universidad, o el tema de embarazos en adolescentes por la falta de información, por la falta de acceso a métodos de planificación familiar que desde el Estado existen, se tienen, pero muchas veces no se está utilizando la forma adecuada o los canales de comunicación adecuados también para acercarles esta información o acercarles estos servicios que muchas veces no son accesibles. Y entonces en nuestro caso desde la institución damos seguimiento a esos programas, a esas políticas, entregamos informes y de forma pública o privada. Y precisamente el procurador en su momento, en el mes de enero de cada año, presenta un informe de labores y de esa situación de derechos humanos al Congreso de la República, con el ánimo precisamente de que se tomen acciones para cambiar esa situación. Y por supuesto, muchas de esas situaciones cambiarán en la medida en que haya mayor inversión. Y ese es un tema que lamentablemente en nuestro país hemos visto cómo se ha retrocedido, digamos, en la inversión, que finalmente afecta o podría vulnerar el pleno goce de los derechos humanos de cualquier ciudadano. Uno de los temas más preocupantes para este fin de año es el de la salud, la violación del acceso a la salud. Exactamente, y se da en múltiples ámbitos, digamos. Normalmente este año se posicionó más, digamos, o la ciudadanía pudo percibir el impacto en su vida, en su derecho a la salud, particularmente porque llegaban
a centros de salud o llegaban a los hospitales y en muchas oportunidades encontraron estos servicios cerrados o no les estaban proporcionando los medicamentos que eran necesarios, y en su momento las mismas autoridades denunciaron el desabastecimiento que se dio debido a, en algún momento, irregularidades para la adquisición de los suministros o los insumos que eran necesarios, pero por el otro lado también en su momento procesos de corrupción que se dieron, ¿verdad? Lamentablemente en este ámbito. Sin embargo, eso es lo que más se percibe. Pero en el caso de adolescentes y jóvenes, por ejemplo, aumentó el número de embarazos. Prácticamente vamos a cerrar con más de 70,000 embarazos en adolescentes, pero lo más grave es que además se están teniendo alrededor de 4,000 a 5,000 embarazos de esa cantidad en niñas menores de 14 años, lo cual constituye una situación en la cual se analiza en donde prácticamente lo que se da son violaciones sexuales a niñas, y que lamentablemente muchas veces los mismos servicios de salud no denuncian o no siguen las rutas o los protocolos que ya están establecidos para poder denunciar este tipo de violaciones a derechos humanos, y que de una u otra forma se ha previsto también que muchas de esas violaciones precisamente son por parte de padres, padrastros o algún familiar cercano. Y esto muchas veces se toma como normal, digamos, y yo creo que en ese sentido precisamente fue un gran avance el que este año se haya logrado hacer aprobado por parte del Congreso de la República una modificación al Código Civil en donde se establece que a partir de ahora los casamientos, digamos, que se dan van a ser a partir de los 18 años, tanto para hombres como para mujeres. Ese es un gran avance en materia de niñez y adolescencia. Sin embargo, hay muchísimos otros retos que seguramente las nuevas autoridades tendrán precisamente al asumir, y que precisamente hoy se tuvo la visita del presidente electo y el vicepresidente electo a la institución del Procurador de los Derechos Humanos, precisamente para comprometerles en relación a la necesidad de respetar los derechos humanos en el país. ¿Cuál fue el compromiso entonces de fondo a partir de enero? Exactamente, y también el compromiso por parte del Procurador de los Derechos Humanos de fiscalizar a partir de la toma de posesión. Eso creo que es importante decirlo, porque la institución del Procurador de los Derechos Humanos y sus funciones son independientes, digamos, y corresponden precisamente a velar y a garantizar porque se respeten los derechos humanos de las y los ciudadanos sin ningún tipo de injerencia, digamos, de otro órgano, y precisamente en relación a esta área, digamos, ya en el informe anual que presentará el Procurador en el mes de enero al Congreso de la República, habrán algunos énfasis en determinados derechos. Lo mencionaba, le preocupan en sobremanera el derecho a la seguridad alimentaria, a la salud, el acceso a la información, la violencia contra las mujeres, el tema de educación, digamos, y en alguna medida se han tomado acciones por parte del Procurador denunciando en donde corresponde, pero también educando a los funcionarios o señalando precisamente con documentación, digamos, con todo un fundamento en relación a dónde están esos posibles problemas, esas situaciones que entorpecen el que los ciudadanos guatemaltecos gocen y que se les garantice con calidad los servicios que precisamente son para ejercer y gozar los derechos humanos. ¿Es respetada la misma Procuraduría de los Derechos Humanos y sus funcionarios por otros entes de gobierno, Abner? Yo creo que sí. Digamos, en lo particular, a mí me corresponde dar seguimiento a la Política Nacional de Juventud, a la Ley de Servicio Cívico, a la Política de Prevención de Violencia y el Delito, y normalmente hemos llegado a las instituciones. Hay un nivel de respeto, digamos, particularmente porque en esta administración con el Procurador de los Derechos Humanos se ha logrado documentar, digamos, y cada opinión que nosotros emitimos o que el Procurador emite está fundamentada en muchos casos que ya hemos nosotros venido investigando o en las mismas supervisiones o monitoreos que realizamos a las instituciones. Y entonces, de una u otra forma, incluso muchos funcionarios acuden a la institución ellos mismos a hacer denuncias o a solicitar el respaldo del Procurador para pronunciarse en determinadas situaciones que podrían ser violatorias a los derechos humanos. ¿Cuál debe ser el papel del ciudadano? Bueno, yo creo que el ciudadano, todos los ciudadanos, tenemos el deber, digamos, de velar porque se respeten los derechos humanos del resto de personas, y si consideramos
o estamos visualizando que hay alguna persona que está corriendo algún tipo de riesgo de que se le violente sus derechos, podemos denunciar, también estamos obligados a denunciar, otros funcionarios también. Y en el caso del Procurador de los Derechos Humanos, recordar que los servicios que presta son los 365 días del año, 24 horas, y cualquier denuncia que se desee realizar se puede hacer a través del número 1555, también se puede hacer de forma anónima, a veces tenemos temor, o en este mismo número se les puede dar orientación, digamos, porque muchas veces no corresponde a la institución dar seguimiento a los casos que se nos plantea, pero nosotros les orientamos para indicarles a qué institución le corresponde entonces darle seguimiento al caso que se presente. Gracias. Un minuto para sus consideraciones finales. Bueno, a pesar de que, digamos, han habido avances en materia de derechos humanos, consideramos que se puede mejorar, y esa es una gran responsabilidad que tienen todos los funcionarios de este país, las nuevas autoridades, y auguramos éxitos, digamos, también a los funcionarios del Congreso de la República, que sin duda alguna también tendrán un gran reto de seguir legislando a favor de los derechos de las personas en el país. Licenciado Paredes. Muchísimo gusto. A usted gracias por estar con nosotros, dándonos a conocer entonces la temática importante para este año sobre esta conmemoración mundial sobre el sistema de derechos humanos y sus garantías. También hemos conocido en este programa ese compromiso del presidente electo Jimmy Morales porque se respete y por respaldar la gestión de derechos humanos en Guatemala. Con